7:18 de la mañana, seguimos en nuestra conversación con el ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, también es vicepresidente de la región andina del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ministro, su opinión sobre esta convocatoria o esta solicitud por parte de la oposición de aplicar un referéndum revocatorio al mandato del presidente Nicolás Maduro. Han surgido muchas trabas en este proceso. La última fue esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que prohíbe las movilizaciones en los alrededores de las sedes del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué prohibirle el derecho, en este caso, a un sector que adversa al gobierno nacional de ejercer un derecho que está en la Constitución? La manifestación pacífica, el referéndum revocatorio también está en la Constitución. Sí, tú lo decías, es una figura constitucional, además que creó el comandante Hugo Chávez como propuesta en la aplicación en aquel momento de la nueva Constitución que eligió el pueblo, la Constitución del año 99, y además una figura que el propio comandante Hugo Chávez usó en el 2004, aceptó esa convocatoria que se hizo en aquel momento, por más aquello de que había todo un escenario de incertidumbre sobre la veracidad de las firmas en aquella oportunidad. Sin embargo, bueno, el Consejo Nacional Electoral, que es uno de los 5 poderes nacionales que existen en nuestro país, sobre los cuales recae el Estado venezolano, en el 2007, luego de que se hiciera aquel referéndum que fue aprobatorio, en realidad, en el 2004, hubo una serie de documentos que empezaron a introducir sectores de la sociedad venezolana para solicitar referéndums revocatorios a distintos niveles y se creó la necesidad de regular, porque además un proceso electoral tiene todo un proceso metodológico, técnico, científico a desarrollar, y a partir de allí en el 2007 se creó una normativa en el marco de la Constitución que regula los referéndums revocatorios, las solicitudes, y desde ese momento en el 2007 se han realizado 11 referéndums revocatorios en nuestro país. Había uno ahí que se recordaba del estado de Aragua, por cierto. En aquel momento el gobernador era Dialco Bolívar. Sobre la misma base de este reglamento, 11 referéndums donde han participado todos los sectores políticos de nuestro país, donde existe una normativa, donde hay unos tiempos, donde hay unos lapsos por cumplir que están allí a la luz pública y que cualquiera los puede revisar, y hay unos tiempos. Nosotros lo hemos dicho con bastante claridad. Un referéndum revocatorio es una figura constitucional que se puede activar y que se deben cumplir los lapsos. ¿Por qué hay tanto rechazo entonces en este momento por esta solicitud por parte del gobierno nacional? ¿Hay temor? No, mira, de verdad que no. Lo que se está pidiendo es que se cumpla la ley. Siempre nosotros vamos a estar en el marco de la Constitución, en el marco de la ley, y la ley establece unos tiempos, y esos tiempos deben cumplirse, deben respetarse. No pueden existir caracterizaciones de discriminación en la sociedad, que para algunos sectores aplique un reglamento y para otros sectores no, debe aplicar para todo el mundo. Y como debe aplicar para todo el mundo, entonces debe cumplirse los lapsos que están allí establecidos. Nosotros lo hemos dicho con bastante claridad, es una figura que creamos nosotros, que más bien nosotros fuimos los que lo propusimos. Sin embargo, debe cumplirse la ley y a ello nos apegamos. Creemos que en el marco de la Constitución y en el marco de la ley, todo fuera de ella, bueno, sería justamente estarla violando. En este caso, su opinión del tribunal sobre esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, ¿por qué prohibir las movilizaciones en los alrededores del Consejo Nacional Electoral? Mira, yo creo que se busca no es casual. Mira, yo creo que se busca un cuidado. Nosotros podemos allí revisar el escenario, podemos revisar los antecedentes. No han existido las mayores voluntades de que las protestas sean realmente pacíficas como lo establece la Constitución. Cuando ya las protestas se convierten en violentas, dejan de ser propuestas, pierden los argumentos. La violencia es el arma de los que no tienen la razón. Y siempre la hemos rechazado, toda la vida hemos rechazado la violencia. Creo que es una medida de protección que se ha hecho porque además, sin hacer un análisis muy profundo, podemos ver cómo se está instigando a que en distintos sectores de la sociedad, acabamos de ver un hecho muy lamentable, por cierto, contra una mujer de la Policía Nacional Bolivariana en la Avenida Libertador, donde creemos que ese no es el mecanismo. Y ocurriendo estos escenarios, hay una medida de protección. Es como cuando existe un conflicto entre dos personas o existe una situación en alguna comunidad y hay medidas que se toman para regular y prever que se escape de las manos. Fuese muy lamentable que no se tomaran las medidas necesarias y más adelante tuviésemos que lamentar hechos como el que ya ocurrió. Pero en este caso Bolívar no pudiera controlarse por parte de los funcionarios de los cuerpos de seguridad y no quizás sectorizar por sector político, valga la redundancia, el territorio, en este caso del país, porque es en todas las sedes del Consejo Nacional Electoral a nivel nacional. Pero es que no solamente las sedes del Consejo Nacional. Veamos nosotros qué pasó con una residencia que además es estudiantil, una residencia que está allí al frente de la Plaza Bolívar, donde comienza Sabana Grande, que es la residencia Livia Gubernier, donde habitan estudiantes universitarios de todas las posiciones políticas, de las diferentes universidades autónomas, privadas, institutos universitarios, y el día de esa concentración que convocaron a la Plaza Bolívar,
Bueno, lamentablemente le cayeron a pedradas, agredieron esa sede, querían quemarla. Entonces uno dice, oye, ya va. Una cosa es lo que dicen en el discurso, lo que plantean en algunos medios de comunicación, y otra cosa es el hecho concreto, agredir a una policía, además una dama, o sea, el respeto a nuestras damas. La dama es lo más hermoso que tiene Venezuela, pero además de eso, atentar contra una infraestructura que nada tiene que ver, porque es una residencia estudiantil, y ahí están las pruebas. Vidrios rotos, paredes rayadas, atentados contra las puertas, tratando de incendiar. Entonces, creemos que es una medida de protección y además la apoyamos. Nosotros consideramos que no se puede estar atentando contra instituciones como se atentó en el año 2014, 12 de febrero, casualmente, Día de la Juventud, y lamentablemente destruyeron Parque Carabobo y el Ministerio Público. Ministro, hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página, pero se la presenta Gabriel de inmediato. Gabriel. Efectivamente, 7:24 minutos de la mañana. Ministro Maldonado, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Globovisión y en Primera Página. Vamos a iniciar los comentarios, que son muchos, ministro, así que le vamos a pedir por favor su colaboración con respuestas bastante precisas para de esta forma darle la mayor cabida posible a la participación de la audiencia. Levi Villalobos le pregunta, ministro, hablamos de educación gratuita, pero las universidades públicas están de paro porque no hay presupuesto. ¿No es ilógico? Mira, nosotros hemos garantizado en todo momento los recursos necesarios y podemos evidenciar. Lamentablemente pareciera como que algunas universidades pueden hacer las cosas y otras no. Por ejemplo, yo vengo de una universidad autónoma, la cual amo, una universidad tan noble como la Universidad de los Andes, y fui consejero universitario. Y en esa universidad siempre teníamos una discusión sobre el manejo de los recursos. ¿Por qué una universidad como la nuestra, que tenía menor cantidad de estudiantes, menor planta profesoral, con mayores recursos, no podía funcionar, y otras con menores con mayores cantidades de estudiantes, de profesores, de planta y menores recursos sí lo podía hacer? Porque además las universidades no solamente tienen un presupuesto inicial, sino que también tienen ingresos propios. Creemos allí que hay que dar un debate sincero, reconocer, siempre lo hemos dicho, donde hayan necesidades, donde hayan compromisos, cumplirlos, pero también que haya un manejo claro de los recursos. Dani Becerra le pregunta, ministro, ¿por qué el béisbol sí obtiene dólares preferenciales y el fútbol nacional no? No, mira, allí tanto el béisbol como el fútbol y el baloncesto, acaba de darse la final de la Liga Profesional de Baloncesto, se les certifican las divisas necesarias para que puedan desarrollar en el deporte profesional. Recordemos que el deporte tiene dos grandes dimensiones, el deporte olímpico y el deporte profesional. El deporte profesional se desarrolla bajo una figura, digamos, un poco más autónoma, más privada. Sin embargo, el Estado venezolano siempre le da la certificación de las divisas, por lo menos estos tres grandes deportes que son masivos en nuestro país. Aquí nos llega una denuncia, ministro. El señor Endry Fran Armas dice, la Selección Nacional de Karate se fue en autobús hasta Brasil viajando 40 horas para participar en el Panamericano adulto. Mira, vamos a revisar la situación, sin embargo, siempre se le hemos garantizado y a la prueba está, los atletas lo mencionan, lo dicen los federativos, hemos más bien durante este año, que es un año donde tenemos una emergencia económica, producto de la caída de los precios del petróleo, más bien le hemos aumentado las becas a nuestros atletas en 230%, le hemos incrementado el incentivo a nuestros entrenadores, le hemos dado los recursos a las federaciones para gastos de funcionamiento, para la realización de eventos deportivos, le hemos nosotros además generado un incentivo especial a los atletas ya clasificados, y debo destacarlo aquí, 68 atletas clasificados ya a los Juegos Olímpicos, 10 a los Juegos Paralímpicos. Sin embargo, con mucho gusto revisamos cualquier situación. Osher64 le pregunta o le comenta, ministro, lo siguiente. Yo pude estudiar y trabajar al mismo tiempo y compré mi primer carro. Ahora de profesional no podría. ¿Mejor que antes? Le pregunta. Mira, no solamente que hay posibilidades ahorita, hay un programa que hasta desarrolla el Gobierno Nacional a través de Venezuela Productiva, sino que tenemos nosotros la posibilidad de desarrollo no solo en un área desde lo individual, sino desde lo colectivo, para el desarrollo de nuestra familia. Y además de eso, hay toda una política que se ha creado para aquellas familias que sean más vulnerables, tener la posibilidad de atenderse a través de un subsidio directo, no ya de manera indirecta, sino de manera directa para poder desarrollar todas las capacidades. Julio Quijada 1 le pregunta, ministro Maldonado, diga cómo se invirtieron por años millones de dólares en la Fórmula 1 y otros atletas no pueden salir del país. Bueno, a todos nuestros atletas les estamos garantizando, repito, en este momento todas sus fases de preparación. De hecho, estamos realizando un sudamericano de baloncesto femenino en este momento en nuestro país. Acabamos el día domingo de culminar un panamericano de ciclismo en Táchira. Tuvimos nosotros con nuestras hermosas campeonas de la Vinotinto Sub-17 el sudamericano de fútbol femenino en Lara. Tenemos próximamente el sudamericano de baloncesto en el Poliedro de Caracas el 26 de junio. Tenemos próximo el panamericano de lucha. Es decir, bueno, comentarios por las redes sociales, respetamos todos los que se hagan, pero hay que hacerlos con mucha base. Aquí hay
un gobierno que garantiza los recursos necesarios para el desarrollo del deporte nacional. Por razones de tiempo, ministro Maldonado, dos comentarios, porque el tiempo ya se nos ha agotado, pero @Yonco73 le dice: buenos días, ministro, explíquele por favor a los jóvenes del país qué oportunidades de calidad de vida tienen para evitar que sigan emigrando. Y César Urbina hace una denuncia y le dice: ministro, ¿por qué los atletas olímpicos ya clasificados no han obtenido los recursos para foguearse previo a las Olimpiadas? Mira, lo acabo de destacar. Todos estos procesos nos permiten a nosotros que nuestros atletas vayan elevando el nivel y la capacidad competitiva y ese roce. Por ejemplo, nuestras muchachas que están en este momento en el Sudamericano, además que las felicitamos, ayer ganaron históricamente a Argentina en un hecho inédito, van próximamente a Francia, a Nantes, al proceso de repechaje. Entonces, todos estos eventos que se están realizando son justamente para elevar el nivel competitivo. Muchísimas gracias, ministro. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Estábamos conversando con Mervin Maldonado, ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte. Nos estaba acompañando acá en Primera Página.